Bueno, como bien dice el título, nosotros venimos ya, este es el tercer encuentro que vamos a hablar de aquellos focos de resistencia al neoliberalismo. Pasamos por una primer fase en donde hablamos de la presencia de sindicatos estatales como la primera línea de resistencia a las políticas neoliberales. Luego aparece un movimiento del cual hablamos durante toda una clase, que va a ser el movimiento piquetero, que es una organización social con una fuerte presencia barrial y una fuerte presencia en la calle, y hoy vamos a hablar de un tercer momento en esta resistencia al neoliberalismo, que ya es el final del neoliberalismo. Estas asambleas barriales aparecen hacia el final del del periodo neoliberal de la convertibilidad, así lo podríamos llamar, ¿no? Va a llegar al final en el año 2001, a fines del 2001, con un 2002 bastante turbulento y con un 2003 que es la llegada de Néstor Kirchner, en donde se empieza a modificar esta estructura económica. ¿Estamos? Sí. Sí. ¿Qué pasó en diciembre del 2001? 19 y 20 de diciembre del 2001, se fue generando una conflictividad social en aumento, producto del desempleo, producto del aumento del hambre, ¿sí? Por lo tanto, ahí tenemos un conflicto social, como siempre digo yo, el neoliberalismo lo que va a generar es un ajuste sobre la clase trabajadora, sobre los sectores más vulnerables, que lo único que hacen es ir calentando la olla del conflicto social. Y en diciembre del 2001 lo que sucede es el corralito, acá lo escribí mal, pero es corralito, ¿sí? ¿Alguien sabe qué fue el corralito? Porque ahora se ha hablado y se mencionan algunas cosas. ¿Alguien sabe lo que fue el corralito? Fue cuando vaciaron los depósitos de los bancos, o sea, los depósitos que tenía la gente en los bancos, los vaciaron. Bien, bien, Gus. ¿Recuerdan el 1 a 1? Un peso, un dólar, ¿sí? Sí. Eso quería decir que por cada peso que hay en la calle tiene que haber un dólar en los bancos, básicamente yo lo expliqué de esa manera. ¿Qué pasaba hacia fines del 2001? Bueno, empieza a generarse la certidumbre de que se estaba llegando al final de ese 1 a 1. Entonces los dólares empiezan a ir, ¿sí? Y para que no se vayan los dólares, lo que se estableció en diciembre del 2001 fue el corralito. Y el corralito era que nadie podía sacar los dólares que había ahorrado de los bancos, ¿sí? Este aumento de la conflictividad social sobre los sectores más vulnerables, sumado al corralito que le toca el bolsillo a la clase media, porque acá tengamos en cuenta que los que logran o lograron ahorrar en dólares no formaban parte del sector más vulnerable de la sociedad, ¿no? De los piqueteros, de la gente que estaba pasando hambre, sino que estamos hablando de una clase media, media alta, que había podido ahorrar en dólares. Estas dos cosas sumadas lo que generaron fue el estallido social bajo una consigna, y fue la consigna de que se vayan todos. En diciembre del 2001 encontramos una clase política profundamente deslegitimada, ¿sí? Sin apoyo social. La política pasa a ser entendida como la razón última de todos los males, ¿sí? Por lo tanto aparece la idea de que se vayan todos. ¿Hasta acá estamos? Sí. El corralito lo que unificó fueron las demandas sociales, ¿no? Esos piqueteros que por una parte de la clase media eran vistos con un cierto desprecio, bueno, se unieron, o la clase media, mejor dicho, se unió en su reclamo cuando aparece el corralito, cuando no pueden mover sus ahorros, y empieza con esa consigna de piquete y cacerola, la lucha es una sola, ¿sí? Y eso fue el estallido de diciembre del 2001,
que termina ni más ni menos con la renuncia de Fernando de la Rúa, que era el presidente. ¿Estamos hasta acá? Sí. Sí, profe. Bueno, y van a surgir asambleas barriales. ¿Qué son las asambleas barriales? Bueno, los vecinos, cuesta por ahí, les va a costar imaginarlo, pero yo las he visto, tenía unos 19 años, los vecinos se juntaban en las plazas a discutir, ¿sí? ¿A discutir qué? Bueno, ¿cómo seguir? Que se vayan todos, el país había estallado en 1000 pedazos, ¿sí? Y los vecinos se juntaban, un grupo de vecinos se juntaban a discutir cómo seguir. Estos eran espacios autónomos, es decir, no había una continuidad en los reclamos, no sé, en las asambleas de Remedio de Escalada no tenían nada que ver con las asambleas de Banfield en un principio, ¿sí? Y estas asambleas son herederas del que se vayan todos. Insisto con esto. Bueno, si se van todos, ¿qué? ¿Sí? Pensemos esto, ¿no? Si se van todos los políticos. Hoy todavía hay un grupo de personas que creen en la política como el mal último. ¿Sí? Bueno, si se van todos los políticos, bueno, ¿qué hacemos? ¿Cómo nos organizamos? Bueno, un poco este era el espíritu de esas asambleas. ¿Se entiende? Pensar cómo seguir una vez que se vayan todos. ¿Estamos? Sí. Sí, profe. Bueno, ¿qué características tenían estas asambleas? Bueno, prometían en principio nuevos vínculos más solidarios. Tengamos en cuenta que el neoliberalismo, entre otras cuestiones, lo que quebró fueron los lazos sociales, ¿sí? Aparece un individualismo extremo. Por otro lado, se cuestiona la democracia representativa. Por supuesto, esto también es heredero de pensar a la política como el último de los males. Si la política es el mal, los políticos lo único que hacen es querer robar y estas ideas que un grupo social todavía, un grupo sí, de la sociedad todavía tiene, ¿no? Y la política no trae ningún beneficio, solo trae males. Bueno, lo que estamos cuestionando es la democracia representativa, ¿sí? ¿Saben qué es la democracia representativa? No. No. El sistema no. actual de elegir presidentes, senadores, diputados. Muy bien, Gus. Eso quiere decir que el pueblo no gobierna ni delibera, estas son las palabras de la Constitución, sino a través de sus representantes. ¿Sí? Eso es una democracia representativa, en donde nosotros, como muy bien dijo Gustavo, elegimos quién va a representarnos. Lo que estaba en cuestión no era la democracia, ¿sí? Por lo menos en las asambleas, no es que decían que vuelvan los militares, basta de democracia. Lo que estaba en cuestión para esas asambleas era la democracia representativa. ¿Y entonces qué se pensaba? En una democracia directa. ¿Sí? ¿Y qué es una democracia directa? Directamente el pueblo es quien decide. ¿Sí? Quien delibera y profe, decide. ¿Sí? Hay algunos países, por ejemplo, ¿Hay algunos? algún país que es así, algún ejemplo que tenga Existieron experiencias de democracia directa, ¿sí? En, por ejemplo, las polis griegas. ¿Cuál es la particularidad de una democracia directa? Que tienen que ser muy pocas personas, ¿sí? En un país de 44 millones de habitantes, como es el nuestro, sería muy difícil llevarlo adelante, ¿sí? Y eso que nuestro país es un país chico. Imagínate un país de, no sé, 300, 400 millones de habitantes que se tengan que poner de acuerdo en algo. ¿Estamos? Pero bueno, acá, no sé si te respondí, Anita, perdón. No sé, por ahí me escribió el chat. Sí. Ahí está. Ahí. Bien. Sí, me parece medio una locura, pero por eso preguntaba. Es un postulado político hijo de una época, se podría decir, ¿no? En ese 2001,
se creía posible. Ahora vamos a ver cuáles son los límites que encontraron estas asambleas, ¿sí? Que tiene mucho que ver con esto que vos planteás, Anita. Bueno, otra característica es reposicionó a la clase media como actor político. Gran parte de los que se juntaban en estas asambleas formaban parte de esa clase media. También aparece la clase media como actor político frente a los bancos, quejándose. Yo los invito a que vean imágenes de lo que fue ese diciembre del 2001, ¿sí? Incluso enero del 2002, febrero del 2002, donde seguían los reclamos frente a los bancos, y ahí estamos hablando de ahorristas, ¿sí? De pequeños, medianos, sí, pequeños y medianos, porque los grandes, los que tenían muchas, lograron llevársela antes, ¿no? Y aparece en la asamblea un espacio de encuentro y discusión de sectores sociales diferentes, ¿no? En su mayoría eran representantes de la clase media, pero había parte de las clases trabajadoras. Estas son las características generales que presentaban estas asambleas para diciembre del 2001, ¿no? Son respuestas del que se vayan todos. ¿Ahí estamos? Yo les quiero adelantar algo, porque no vamos a tener tiempo, por la particularidad que tuvo el año, pero hijas del que se vayan todos van a ser dos expresiones políticas que hasta el día de hoy siguen disputando el poder. Una será lo que en su momento fue el Frente Transversal, luego Frente para la Victoria, creado y liderado por Néstor Kirchner, que es hijo de esta crisis política, y por otro lado también aparece una propuesta nueva, que era propuesta republicana, que luego fue el PRO, ¿sí? También liderado en ese caso por Mauricio Macri, que también es una representación política de esta crisis del 2001. ¿Estamos? Hoy, los dos espacios políticos que se disputan aún el poder, ¿sí? Son nacidos, si se quiere, de esta crisis de representatividad, con características distintas, buscando representar a sectores sociales distintos, pero sí con un origen común, que es esta crisis de representatividad de diciembre del 2001. ¿Se entiende esto? Sí, profe. Podríamos decir, en términos así más de grieta, si se quiere, el kirchnerismo y el macrismo nacen en el 2001, se empiezan a forjar. ¿Por qué? A ver, esto es importante, porque explota la política, nadie cree en los políticos, bueno, entonces tenemos que volver a representar a un montón de gente, ¿sí? Entonces nacen estas dos expresiones buscando representar a aquellos que habían dejado de creer en la política. Por supuesto que cada expresión busca representar a distintos sectores, pero los dos nacen con la intención de representar a sectores desencantados de la política. ¿Se entiende? Sí, profe, más o menos igual. ¿Quién? Melanie. Melanie, ¿no? ¿Por Sí, qué no? No lo veo. último, no entendí bien. Hay una expresión en diciembre del 2001 que es descreer de la política. La política es mala, la política es sucia, ¿sí? Bueno, frente a esa crisis aparecen dos sectores políticos, ¿no? El kirchnerismo y el macrismo, que en ese momento no se llamaban de esa manera, pero hoy ya los podemos definir de esa manera. Buscan representar a todas esas personas que habían dejado de creer en los políticos, ¿sí? Néstor Kirchner buscará representarlo encauzando la política, ¿sí? Y el macrismo buscará representarlos diciendo: nosotros no somos políticos, nosotros venimos a gestionar, ¿sí? Son dos formas que buscan representar a esos desencantados. ¿Qué concepción tenían acerca de la política estas asambleas? Bueno, que se podía recomponer el sistema a través de una democracia más participativa, de esto hablábamos, y separarse del sistema político. ¿Qué quiere decir? Separarse de los partidos políticos. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque lo que no se creía precisamente eran los partidos, en los políticos. ¿Estamos?
Sí. ¿Cuál fue el límite? Y acá, Anita, vamos a terminar, me parece, de resolver y responder lo que vos preguntabas. Las asambleas fueron un espacio muy creativo, pero que tuvieron un gran límite, ¿sí? Que fue sostenerse como autónomas del Estado. Es decir, nosotros no queremos saber nada con el Estado, nosotros no queremos saber nada con los políticos, somos un grupo de vecinos que queremos organizarnos. Hasta acá está perfecto. Ahora, cuando vos querés dar el otro paso, que es, bueno, empecemos a organizarnos, necesitas del Estado. Necesitas del Estado para que te baje recursos, ¿sí? Necesitas del Estado para que te habilite un espacio. ¿Estamos? Imaginemos que nos juntamos nosotros en una plaza y todas las cosas que podemos pensar que podríamos hacer para que el barrio esté mejor. Bueno, una vez que nos ponemos en marcha vamos a encontrar que vamos a necesitar articular con una instancia superior a nosotros. ¿Se entiende? Bueno, esas asambleas no querían articular con el Estado. Por lo tanto, el primer límite fue precisamente eso, el negarse a articular con instancias superiores. ¿Cómo dar el paso siguiente? ¿Cómo transformar esa idea que surge en una asamblea en un hecho concreto? ¿Me explico? Sí. Piensen Sí, sí. ustedes en la escuela, lo podemos pensar, bueno, queremos organizar un centro de estudiantes. ¿Cuántas veces pasa en las escuelas que quieren hacer proyectos los jóvenes y se dan cuenta que, bueno, una vez que tenemos la idea, tenemos que empezar a articular con otras personas, ¿sí? Que solos no podemos. Y que en esa articulación con otras personas, a veces la idea original la tenemos que ir cambiando. ¿Sí? ¿Se entiende lo que quiero decir, no? Sí, se entiende. Sí, profe. Bien, ¿y qué terminan siendo? Bueno, terminan siendo espacios donde se trabaja para resolver urgencias, ¿sí? ¿Qué sí podían organizar estas asambleas? Bueno, ollas populares, merenderos, dar de morfar a los que no tenían nada. Ahí sí se podían organizar porque, bueno, cada uno aportaba algo y se podía armar una olla semanalmente, ¿sí? Pero no estaban solucionando los problemas de fondo que tenían que ver con una estructura económica que se había derrumbado. Lo que estaban haciendo es intentando resolver algunas urgencias. Este fue el gran límite que encontraron las asambleas populares. ¿Estamos? Sí. Sí, sí. Por lo tanto, y ya con eso terminamos, vuelvo acá. ¿Dónde estoy? Ahí está.